Buenas noches para todos. Buenas noches. Pensé que estaba solo en este lugar, pero no. Bueno, recuerden que hace poco iniciamos una nueva serie. ¿Sí? ¿Cómo se llama la nueva serie? Espejos rotos. Listo. Y hoy tenemos una enseñanza muy preciosa que el Señor nos va a regalar. Y el título de esta enseñanza se titula Espejo astillado, pedazos de una generación. Espejo astillado, pedazo de una generación. Entonces, para hacerle como una introducción al tema, me gustaría hablar un poco acerca de esto, y es, cuando estamos hablando acerca de estos espejos rotos, estamos hablando de las heridas o de lo rota que está esta generación o en sí la sociedad como tal, ¿sí? Entonces, hay una cosa, ¿por qué esta generación está rota? ¿Sí? Es una pregunta que surge en medio de todo esto. ¿Por qué esta generación está rota? ¿Sí? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿O por qué están las heridas que están en mi corazón, trayéndolo a un ámbito personal? ¿Sí? Entonces, algo de lo que queremos compartir acerca de esto es unos principios que Dios ha establecido en su palabra, que al nosotros romperlos o quebrantarlos, efectivamente vienen consecuencias sobre nuestras vidas. Esos principios, ¿sí?, lo que Dios nos ha ordenado o lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer para Él, cuando nosotros quebrantamos esos principios, efectivamente pues vienen consecuencias, ¿sí? Entonces, esas consecuencias, todo viene o es producto de nuestras decisiones, ¿sí? Todo es producto de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque como seres humanos, Dios nos dio la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Esa misma capacidad que Dios nos da de decidir es lo que nos hace entes moralmente responsables delante de Dios por nuestras acciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entes moralmente responsables de nuestras acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes recuerdan que cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ¿sí?, Adán y Eva, o Adán, Dios dice en su palabra que les dijo que todo árbol que había en el huerto ellos podían comer, ¿cierto? Pero había un árbol del que ellos no podían comer, que era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y justo este árbol estaba en la mitad del huerto. ¿Se han preguntado ustedes por qué este árbol estaba justo en la mitad del huerto? ¿Por qué no estaba escondido? ¿Sí? Y Dios, cuando le habla al hombre, a Adán, acerca de este árbol, le dice: usted va a poder comer de todo excepto de este árbol, ¿sí? De este árbol usted no va a poder comer, porque el día que usted coma de este árbol, ciertamente vas a morir, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué en el medio del huerto? ¿Y por qué Dios le da la posibilidad o la capacidad al hombre de decidir si sí o si no? Si comer de él o no comer. O sea, lo que quiero decir es que con esto Dios le estaba diciendo: yo pongo este árbol aquí, te voy a decir lo que va a pasar si comes de este árbol, es decisión tuya si lo haces o no lo haces, ¿sí? Entonces Dios le da un consejo: no lo hagas porque vas a morir, pero tú decides, es decir, tú decides si das la acción o no das la acción, pero si lo haces hay consecuencias por eso, ¿sí? Entonces, como para hacer una pequeña introducción al tema, me gustaría hablar un poco acerca como así decirlo, de nuestra fe, o de lo que nosotros decimos o hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué son las Escrituras? Porque muchas personas que no tienen el conocimiento, sí, que el conocimiento concreto, dicen que la fe de los cristianos, muchos dicen que la fe de los cristianos es una fe irracional. Una fe irracional, es decir, que no tiene fundamento en lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que nosotros creemos en alguien que no existe, ¿sí?
Hay muchos que lo andan diciendo. Entonces, me gustaría primero que todo contarles un poquito acerca de qué es este libro, ¿sí? Por si muchos no saben, este libro, conocido como la Biblia, ¿sí? Nunca fue así como nosotros lo conocemos, sino que se fue formando a través del tiempo, ¿sí? Este libro es una compilación de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, escrito más o menos en un lapso de 1600 años. Perdón, que la presencia de Dios está rica en este lugar. Fue escrito en un lapso de 1600 años, ¿sí? En diferentes tiempos, es decir, desde el año 0 hasta el año 1600, por así decirlo, fue escrita por más de 40 autores, ¿sí? Cuyo estilo de escritura varía entre poesía, música, himnos, profecía, historia y todo eso. Y al tú encontrar estos diferentes estilos de escritura en un solo libro, debería por sí mismo ser el libro más contradictorio de todos, pero no pasa con la escritura. No pasa con la Biblia, que a pesar de tener tan diferentes estilos, la coherencia que él guarda entre cada escrito, hablando de un Dios que está vivo y que habla y que da instrucciones a los hombres, es completamente coherente entre el uno y el otro. Además de ello, como libro histórico, cada lugar que menciona este libro, arqueológicamente se ha demostrado que ha existido, ¿sí? ¿Qué más le da peso a la escritura? Que en todo este tiempo de la escritura, todos los que dicen, por ejemplo, Dios habla en su palabra acerca de un hombre y de un imperio que se iba a levantar, como es el imperio babilónico, con el rey Nabucodonosor. Y la historia lo demuestra a través de ¿qué? De los rasgos históricos, rastros históricos, como arqueología y escritos antiguos que hay de las antiguas civilizaciones, o sea, lo confirman. Otro de esto es que este libro fue escrito en 3 idiomas, ¿sí? Que es el hebreo, el arameo y el griego, ¿sí? Y a pesar de esa diferencia de idiomas, no hay un rastro o no se contradice entre ellos, ¿sí? Es decir, guarda, como lo dije anteriormente, una coherencia entre lo que dice, ¿sí? Algo también maravilloso y espectacular de este libro es que expone con claridad la condición del ser humano, ¿sí? Y dice que el ser humano es pecador y que como pecador necesita a un Salvador. Otra de las cosas maravillosas de este libro es que las profecías que hay escritas en él se han cumplido a cabalidad. Hay más de 120 profecías que se han cumplido exactamente como este libro dice. Alguien que conozca de números, se los voy a traer como a estas proporciones. En estadística, para que solamente 8 profecías de este libro se cumplieran de la manera tan exacta como fue profetizado, dice, es como si todo el departamento de Caldas estuviera cubierto por una cubierta de monedas, más o menos un tamaño de 1 metro, 1 metro del piso hasta donde da la última moneda. Todo el departamento de Caldas, ¿sí? Se los voy a traer más cerquita. Pongamos toda la ciudad de Manizales. Imagínense en toda la ciudad de Manizales, todas sus calles cubiertas con monedas de 1 centavo o de 50 pesos, ¿sí? 1 metro desde el piso hasta arriba. Y tú pararte en un lugar y tirar una monedita de 50 pintada de rojo, ¿sí? Y pedirle a una persona que se pare en cualquier parte de Manizales con los ojos vendados y que recoja una moneda y que exactamente recoja esa moneda pintada de rojo. Es decir, estamos hablando de proporciones grandísimas. Es
hay 26 ceros por delante de un 1, ¿sí? Es decir, de 0,00000000000. ¿Cuántos ceros voy? Para que solo 8 de las profecías que están aquí escritas se cumplieran, ¿sí? Por eso yo digo que nuestra fe no es irracional y que este libro lo que está escrito en esto es demasiado confiable. Al ser demasiado confiable, me da una base a mí para poner mi confianza, ¿sí? Otra de las cosas que me encanta de este libro es que todos los pensadores, o la mayoría de los pensadores, que han iniciado un viaje desde su posición escéptica, agnóstica o atea, para desmentir o contradecir lo que hay escrito en este libro, han tenido que reconocer que o lo que está allí escrito es verdad y que por lo menos es una referencia histórica, o la mayoría han terminado convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque esto, damas y caballeros, es nada más y nada menos que la palabra del Dios viviente. Y no es algo irracional. No es algo irracional el creer en esto. Entonces, teniendo esto como base, vamos a investigar algo, como les dije en un principio, del por qué esta generación está rota, ¿sí? Del por qué esta generación está rota. Y una de las cosas que ha sucedido es que como seres humanos nos hemos ido en contra o hemos hecho lo opuesto a lo que Dios ha establecido en este libro, ¿sí? Y una de las cosas en las que el enemigo ha puesto todo su empeño es en que nosotros, como seres humanos, nos vayamos en contra de lo que Dios ha establecido, porque Él sabe que si nosotros no hacemos lo que Dios dijo que hiciéramos, indefectiblemente la maldición nos iba a alcanzar e iba a venir sobre nosotros. Lo podemos ver a lo largo de la Escritura en el primer momento, ¿sí? Volvámonos al huerto del Edén, en lo que habíamos mencionado hace un momento. Dios pone el árbol de la ciencia del conocimiento justo en el medio del huerto y les dice: no coman de esto, porque el día que ustedes coman, ¿qué va a pasar? Van a morir, ¿sí? Pero resulta que la mujer empieza una conversación con alguien extraño, dice la serpiente. Y la mujer le dice: venga, ¿usted por qué ve? La serpiente le dice: ¿ustedes por qué no comen de este árbol? Y la mujer le responde: porque dice Dios que el día que nosotros comamos de este árbol vamos a morir. ¿Qué dice la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que cuando coman ustedes de este árbol serán abiertos vuestros ojos, ¿sí? Se abrirán vuestros ojos. ¿Y qué más va a pasar? Seréis iguales a Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, una cosa es la que dice Dios y otra cosa es la que dice la serpiente. Por lo general, ¿cuál es la voz que más obedecemos? ¿Por qué? Una cosa es la que dice Dios, otra cosa es la que dice la serpiente. Dios dice a través de su palabra, justo si ustedes lo leen en el libro de Deuteronomio, antes de él darle los 10 mandamientos, dice: si oyeres atentamente mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre toda la tierra. Es decir, si ustedes guardan lo que yo les he dicho, ustedes van a ser un especial tesoro para mí, ¿sí? Pero, ¿cuál es la condición? Guardar su palabra, es decir, obedecer a lo que Dios nos ha dicho. El primer ejemplo de el querer establecer o adoctrinar a las personas de que vayan en contra de lo que Dios ha establecido, y lo vimos, como les dije, en el huerto del Edén. Pero hay otra historia bastante interesante que está en el libro de Números, capítulo 22, y es
cuando aparece un hombre, un profeta llamado Balaam. ¿Alguno ha escuchado la historia de Balaam? ¿Quién no ha escuchado la historia de Balaam? Levánteme la mano. Eso, valientes. Resulta que, para resumirles un poquito la historia, Balaam, en el momento en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí?, Él los lleva por un camino y ellos iban a llegar a establecerse en una tierra. Pero en esa tierra había gente habitándola. Uno de los reyes que estaba habitando esa tierra, ¿sí?, dice que sintió temor de ver al pueblo de Israel que venían a conquistar su reino. Entonces mandó a llamar a un profeta para que maldijera al pueblo, y así cuando él los maldijera, él los podía atacar y destruirlos fácilmente. Entonces él manda a llamar a este profeta, pero Dios se le aparece a este profeta y le dice: no vayas con esta gente, porque lo que yo he bendecido nadie lo puede maldecir. Efectivamente, este rey sedujo el corazón de este profeta con presentes, es decir, con dinero, que este hombre cedió a las pretensiones y subió para maldecir al pueblo, ¿sí? Pero Dios le había dicho: vas a ir con ellos entonces, pero lo que yo te diga, eso es lo que vas a decir. Y llegaron en ciertos momentos y intentaron maldecir al pueblo, pero cuando él iba a maldecir al pueblo, Dios lo único que ponía en sus labios era palabras de bendición. Entonces les decía: benditos serán, benditas serán tus tiendas, te multiplicarás, acabarás con tus enemigos, esto. No pudo maldecirlo, pero algo que hizo este profeta, que fue bastante perverso, fue que al ver que ellos no habían podido maldecir al pueblo, aconsejó a este rey de la siguiente manera. Esto no está en la escritura, pero es lo que pasó. Porque yo estuve ahí, no mentiras. No, sino que tiene que haber sido ese momento, porque más adelante la misma palabra lo declara, que por consejo de Balaam, los hijos de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab, ¿sí? El pueblo que ellos iban a conquistar eran las moabitas. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que le dijo este profeta: vea, rey, nosotros no podemos maldecir a lo que Dios ya bendijo. ¿Me están siguiendo todos? Sí. No podemos maldecir a lo que Dios ya bendijo, pero sí podemos hacer que ellos se maldigan solitos. ¿Cómo vamos a hacer que ellos se maldigan solitos? Resulta que Dios, mientras ellos venían subiendo de Egipto, les dio unas leyes, ¿sí?, que son conocidas como los 10 mandamientos, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y los que siguen después: amarás a tu prójimo. Ese no está en el libro de Deuteronomio. Entonces les dijo: vea, Dios le dio unas leyes y les dijo que si ellos guardaban esas leyes iban a ser benditos sobre la tierra, pero que si iban en contra de esas leyes, la maldición indefectiblemente los iba a alcanzar. Es decir, ellos en sus manos tienen la posibilidad de maldecirse a sí mismos. Entonces el rey dijo: ¿cómo hacemos eso? Y es muy sencillo: si hacemos que ellos se postren delante de otro Dios. Mírenlo por donde empezó a atacar el enemigo, es decir, empezó a destruir las bases, ¿sí? ¿Qué hacemos? Que ellos se inclinen ante otro Dios. Estaremos rompiendo el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Supongo yo, dijo, pongamos a las mujeres más bonitas que tenemos en el pueblo de Moab, pongámosles unas ropas ligeras y que seduzcan al pueblo de Israel y que lo inviten a tener relaciones, por así decirlo. Entonces, claro, los hombres, al ver estas mujeres tan bonitas, obviamente no se van a poder negar, pero entonces les van a decir: ¿quieres tener relaciones conmigo? Y él: pues obvio, ¿cómo así? Entonces ella le dice: sí, entonces vamos a hacerlo, pero en un ritual a nuestro Dios. Y dice la escritura que el pueblo se inclinó ante Moab, ante los dioses de Moab, Baal Peor, y por esta causa
de haber ellos hecho hacer esto, hubo una mortandad en el pueblo y alrededor de 25,000 personas murieron en un solo día por esa maldad. Entonces vemos ahí que a través de lo que este hombre había establecido, ese consejo de que los seres humanos o que el pueblo de Dios se vaya en contra de lo que Dios había establecido, es lo que iba a permitir que las personas se maldijeran así solitas. Es decir, las consecuencias de nuestras acciones han causado que haya venido maldición sobre nuestras vidas. ¿Todo por qué? Por haber ignorado el consejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, algo surge aquí y es de importante atención acerca de esto, de este profeta. ¿Por qué? Porque de ahí el Señor menciona acerca de la enseñanza del profeta como una doctrina, ¿sí? Una doctrina, y la menciona en toda la Escritura. Está referenciada en los 5 primeros libros de la ley, que es el Pentateuco, está en los libros históricos y está en el Nuevo Testamento en 2 libros, que es el libro de Judas y en el libro de Apocalipsis, hablando de este tipo de enseñanzas acerca de la doctrina de Balaam, ¿sí? Las personas que han estado conmigo, que llevan varios tiempo compartiendo conmigo, yo tuve la oportunidad de hacer una conferencia un seminario acerca de lo que realmente significa la doctrina de Balaam. Y su base principalmente es la siguiente, es la misma, es: hagamos que los seres humanos o los hijos de Dios se vayan en contra de lo que Dios ha establecido para que la maldición venga sobre ellos, ¿sí? La maldición venga sobre ellos y el diablo no tiene que hacer mayor trabajo. Simplemente adoctrinarlos para que ellos se vayan en contra de lo que Dios ha establecido y la maldición venga sobre sus vidas. Y por ende, ¿qué va a pasar? La muerte espiritual de los seres humanos se va a dar. Y efectivamente eso es lo que se ha venido dando a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas que más utiliza el diablo es el Salmo 16. Hay algo que es como un principio que el Señor nos da para que nosotros estemos alerta, y dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre justo? Entonces, si nosotros tenemos eso en mente, ¿a dónde es donde va a tirar el enemigo? El diablo. A los fundamentos. Lo hizo con el pueblo de Israel allá, con Adán y Eva. ¿Qué es? Traspasar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, un fundamento es: tú solamente vas a tener un Dios y ante este Dios te vas a inclinar y a Él vas a adorar. ¿Qué hizo el enemigo? No, hagámosle muchos dioses, ¿sí? Para que se inclinen delante de ellos. Y un Dios puede tener aquí una referencia de ser como una estatua que está en un templo, pero no. Perdón, resulta que Dios es aquello que pesa mucho más en nuestro corazón que cualquier otra cosa. O sea, que Dios, por así decirlo. O sea, que nosotros podemos haber hecho de nuestro trabajo un Dios, de nuestro estudio un Dios, ¿sí? Del dinero un Dios, de una persona, es decir, de esa dependencia sentimental, un Dios, ¿sí? De un esposo, un novio, una novia, podemos haber hecho de esas personas dioses, de un carro, de una moto, y por esa línea todo lo que ustedes quieran imaginarse. Y hay algo que Dios también ha establecido en su palabra y que ha sido un arma que ha tenido el enemigo para destruir esta generación, y es un principio, es decir, es un mandamiento que está en la Escritura. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo en el capítulo 20,
y vamos a leer el versículo 12. Éxodo 20 es el contexto cuando Dios les está dando al pueblo de Israel a través de Moisés los 10 mandamientos. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice Éxodo 20:12? Quien lo quiera leer. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento tal como lo fue el primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero lo especial de este versículo, de este mandamiento, es que lo referencia a la Escritura. En el libro de los Efesios dice de la siguiente manera, Efesios 6 del 1 al 3, en el Nuevo Testamento, trayendo esto al Nuevo Testamento, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hace referencia a aquel mandamiento que Dios les da ya. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí?, que es el primer mandamiento con promesa para que te vayas bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Si ustedes ven, ninguno de los otros mandamientos que Dios les establece al pueblo de Dios tiene una promesa. Porque allá cuando lo está dando en Éxodo dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Se alarguen tus días sobre la tierra. Es decir, Dios va a bendecir el hecho de que tú honres a tu padre y a tu madre, ¿sí? Dios va a bendecir eso, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros miramos algo que ha atacado el enemigo bastante fuerte, es este pedacito que estamos acabando de leer acá. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando nosotros no honramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos deshonrando a nuestro padre y a nuestra madre. Pero hay algo mucho más grave aquí, es que si nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre celestial, o sea que también e indefectiblemente lo hemos deshonrado. Y entonces, ¿qué es deshonra? Les estoy preguntando, ¿qué es deshonra? ¿Cómo qué? Desobediencia. ¿Qué más? No ayudarlos, avergonzarlos. ¿Y cómo los avergonzamos? Gracias por venir. Desobediencia, más. Irrespeto, mintiéndoles. ¿Qué más? ¿Qué más? Maltratarlos. Falta de gratitud. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Menospreciarlos, dice la Escritura. Herirlos. Hay hijos que se han levantado y han herido a sus propios padres. Pero nosotros vamos a ver a través de la Escritura que esto trae sus consecuencias, y lo que ha hecho esto es apagar el espíritu de los seres humanos, ¿sí? Y por tanto nos ha llevado lejos del corazón de Dios, ¿sí? Como dice, el enemigo le está dando duro, bastante duro a los fundamentos, ¿sí? Bastante duro. ¿Por qué? Porque él sabe por dónde atacar. Dice, primero, si logramos quitar a Dios del camino, ¿sí?, es decir, que la gente crea menos en Dios, ¿sí?,
o es decir, que lo tengan como algo, como un concepto bastante lejano, o que le hagamos creer que no existe, porque en este momento estamos viviendo en medio de la generación más atea de todos los tiempos. Más atea de todos los tiempos. Hay jóvenes y jovencitas, niños y niños que desde su corta edad están diciendo que Dios no existe. ¿De dónde ha salido todo eso? Muchos han sido adoctrinados, ¿sí?, a través del sistema educativo para creer eso, ¿sí?, cuando no han visto la otra cara de la moneda. Y eso yo les pongo claramente en esa doctrina, en esa enseñanza que yo les digo. Y yendo un poquito más profundo, si nosotros miramos al mandamiento de Dios, es honra a tu padre y a tu madre, obviamente van a venir consecuencias de no atender el consejo de Dios, ¿sí? Entonces, como primera instancia, dice la Escritura que si nosotros no atendemos al consejo de Dios, va a venir como consecuencia de no honrar a nuestros padres, va a venir indefectiblemente una muerte espiritual. Que esto se manifiesta en rebeldía, desobediencia, ¿sí? Como decíamos ahorita, es deshonra a los padres desobedecerles, maldecirlos, herirlos, escarnecerlos, menospreciarlos. Y quiero que miremos algunos versículos de la Biblia en esta parte. Y dice la Escritura en Éxodo 21, ahí cerquita de donde estamos. Éxodo 21 en el versículo 15, versículo 14 y 15. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Qué dice? Y el versículo 14, ¿qué dice? Bueno, no, entonces el 15, se me perdió. El que hiere a su padre o a su madre morirá indefectiblemente, ¿cierto? Morirá, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la Escritura, las consecuencias de irnos en lo que Dios ha establecido específicamente en este mandamiento, lo primero que dice es, ha de morir. Y haciendo referencia, por ejemplo, al tema de la desobediencia, resulta que cuando nosotros miramos en el libro de Deuteronomio, hay algo que el Señor había establecido y es que si el padre o madre, dice ahí, ya les digo cuál es el versículo, tuvieran hijo desobediente, ¿sí?, y ellos después de haberle corregido, no aceptara la corrección, sino que siguiera en su mal camino, ellos lo tomarían y lo llevarían a las puertas de la ciudad. Y al llevarlo a las puertas de la ciudad, hablarían con los ancianos y con el pueblo y decían, este es nuestro hijo, él es desobediente, es borracho, es bebedor, es malhechor y no ha querido atender a nuestra voz. Y adivinen qué iba a pasar con esa persona. Lo iban a apedrear. Es decir, era un mandamiento que todo aquel que maldijere a su padre o a su madre o que deshonrara a sus padres, ¿qué iba a pasar con esta persona? Iba a morir. Entonces, de las consecuencias de esto es, uno, la muerte espiritual que se iba a manifestar de las diferentes formas. Hay algo que a mí me impresiona y que de hecho es lo que el enemigo utiliza y es algo muy sutil para engañarnos a nosotros, y es con, por ejemplo, con el tema de la desobediencia. Y acabamos de mirar que la desobediencia lleva a la muerte y es deshonra a nuestros padres. Si nosotros leemos en Proverbios 20:20, dice lo siguiente: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, y dice, en oscuridad tenebrosa.
Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Por lo general, yo cuando comparto esto, porque también he tenido la oportunidad de compartirlo con los niños de esta iglesia, ¿sí? No soy profe de niños, pero me han llevado a darles clase. Yo siempre les comparto este versículo y les digo, vea, nosotros como niños, por lo general, ¿qué es lo que más hacen los niños? Desobedecer. Eso le salió del corazón. ¿Por qué? Desobedecer a sus padres. Y por el mero hecho, ¿cuántos aquí hemos desobedecido? Seamos sinceros. Hay mucho mentiroso. La mentira también es pecado. Desobedecer a nuestros padres lo vemos como algo muy liviano y muy sutil, pero la desobediencia nos lleva a que nuestra lámpara se apague. Y cuando nuestra lámpara se apaga, nosotros estamos, primero dice la palabra, en oscuridad tenebrosa. ¿A cuántos de acá les gusta la oscuridad? Y más en octubre. ¿A usted le gusta la oscuridad? ¿Por qué? Vea. Pero entonces no vas a obedecer para que no se te apague la lámpara. Pilas pues. Dice, en oscuridad tenebrosa. Cuando nuestra lámpara se apaga o empieza a apagarse, dice la escritura, eso es el principio de la muerte espiritual. También hay otra consecuencia y es que al desobedecer o deshonrar a nuestros padres, dice que nosotros seremos malditos. Y vamos a leerlo en Deuteronomio 27, 16. En esta porción de la escritura, mientras ustedes la leen, es como una serie de ritual que está haciendo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, una parte del pueblo se iba a parar en un monte y otra parte en otro monte. Y unos iban a declarar las bendiciones de guardar la ley y otros iban a declarar las maldiciones de no guardar la ley. Y una de esas es, maldito, ¿qué dice ahí? Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. ¿Sí? Es decir, mire, si apaga la lámpara, entramos en maldición y después de que nosotros estamos malditos, ¿qué va a pasar? Eso, Pipe está conectado. Muerte espiritual. Muerte espiritual que se va a evidenciar en desobediencia, rebeldía y muchas otras cosas. Si nosotros miramos la escritura, Proverbios 20:20, como lo menciona ahorita, nuestra lámpara se va a apagar. Éxodo 21:17 dice, al que maldice a su padre y a su madre, morirá. Morirá. Y hay una parte en el Nuevo Testamento, en el libro lo menciona Marcos y lo menciona Mateo, cuando dice que estaba Jesús en cierto lugar, ¿sí? Y se le acercan los fariseos diciéndole, Señor, tus discípulos, ¿por qué no guardan las ordenanzas de los ancianos? ¿Qué había pasado? Es que los fariseos, si no entraban a una comida sin lavarse muchas veces las manos, no comían. Pero los discípulos no hacían eso. Entonces Jesús en ese momento los reprende y les dice, eso lo podemos ver en Mateo 15 y en Marcos 6. Entonces el Señor los reprende y les dice, y ustedes por qué invalidan el mandamiento de Dios para guardar costumbres de hombres. Y les hace referencia a algo que ellos estaban haciendo en ese momento. Resulta que les dice, vea, cualquier cosa. Había una ley que los judíos habían establecido que era el corbán. Y el corbán era todo aquello que ellos iban a ofrecer a Dios como ayuda a Dios. Pero entonces
ellos empezaron a decirle corbán a todo aquello con lo que iban a ayudar o a honrar a sus padres. ¿Sí? Es decir, la plata que yo le voy a dar a mi mamá, ¿sí? Aquí está mi mamá, te las presento, la más linda de todas. La plata que yo le voy a dar a mi madre, no se la voy a dar a mi madre, sino que se la voy a llevar a la iglesia y le digo, madre, lo que yo le iba a dar a usted es corbán. Es decir, no se la voy a dar a usted, sino que voy a dar a la iglesia. Y Jesús les estaba reprochando eso. Y les dice, no, es que no es lo que ustedes digan, es lo que Dios había establecido. Y pareciera ser una noble causa. Es decir, no, yo no se la doy a mi madre, pero se la llevo a la iglesia. Entonces uno dice, ay, sí, la iglesia, sí. Suena muy espiritual, pero no, el Señor le dice, el mandamiento de Dios es el mandamiento de Dios. Entonces le refiere el mandamiento ahí atrás escrito y dice, porque dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que no lo hiciere irremisiblemente morirá, dice la escritura. Era ley en el pueblo de Israel cuando Dios les entregó las leyes que si tú no honrabas a tu padre y a tu madre, ¿cuál era la consecuencia de eso? Irremisiblemente vas a morir. Irremisiblemente vas a morir. Y otra de las cosas que me impresiona acerca de la palabra es que esa muerte espiritual se viene manifestando, se va a ir manifestando, como lo dijimos ahorita, en rebeldía, desobediencia, ¿sí? En maldecir, en herir a nuestros padres, en escarnecer, en menospreciarlos. Y otra consecuencia de que eso pasara, de que nosotros deshonráramos a nuestro Padre, es que indefectiblemente van a venir opresiones espirituales sobre nuestras vidas. Opresiones espirituales sobre nuestras vidas. Y eso lo podemos leer en el libro de Proverbios 30:17. Quiero que lo leamos. Ya lo tenemos. ¿Quién lo quiere compartir? Lo saquen. Muy bien, dice, el ojo que escarnece, eso es parte de la muerte espiritual, y menosprecia a su padre, y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Cuando habla de saquear es consecuencias, una maldición que viene por deshonrar a nuestros padres es la escasez económica. Eso es normal que pase en una persona que no tenga buena relación con sus padres. Hay algo también ahí, es que dice los cuervos, cuando la Biblia hace parte o habla acerca de aves que vienen a saquear o a devorar, eso por lo general hace referencia a opresiones espirituales o a juicios. Lo podemos ver como cuando José interpreta el sueño del panadero del rey, dice que él tenía un canasto sobre su cabeza y que las aves del cielo venían ¿a qué? A comer sobre él. También lo vimos a través del ladrón que injurió a Jesús. ¿Qué pasó con él? Los cuervos le sacaron los ojos. Esto habla, para que ustedes lo tengan presente, de opresiones espirituales. Entonces, una de las explicaciones, como decíamos al principio, de por qué esta generación está rota y por qué hay tantas cosas que no se han podido solucionar. Mire, nosotros en este momento, el mundo entero está enfrentando los más graves problemas de depresión, de ansiedad, desde nuestros jóvenes desde muy temprana edad, en nuestros jóvenes desde muy temprana edad. ¿Por qué creen ustedes que eso se está dando? ¿Acaso, les pregunto yo, es una consecuencia de haber roto lo que Dios ha establecido y muy seguramente está pasando esto que está diciendo aquí? ¿Los están devorando los cuervos y los están saqueando las águilas?
¿Creen o les hago la pregunta, ¿esto guarda coherencia con lo que está escrito? ¿Por qué nuestros jóvenes desde muy temprana edad están siendo diagnosticados con esquizofrenia? ¿Qué es la esquizofrenia? Doctora, por favor, ¿qué es la esquizofrenia? ¿Todos escucharon? Tiene que ver la prédica en YouTube aquí. Esquizofrenia. Vienen tres. Una, pues una es que moderada, suave, leve, la otra moderada y la otra ya está de amarrar el tipo. Y increíble esto, pero jovencitos están siendo diagnosticados por esquizofrenia. También por otra serie de diagnósticos que no tengo el vocabulario para decirlos acá, pero la doctora más adelante nos va a compartir acerca de eso. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿guarda coherencia esto con lo que está pasando en esta generación? También quiero que leamos Proverbios. Proverbios 17, versículo 11. Se lo voy a leer para que no perdamos tiempo. Dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado en contra de él. Estamos hablando de la rebeldía. La rebeldía es deshonra a nuestros padres, ¿sí? El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado en contra de él. Habla también de una opresión, ¿sí o no? ¿Qué es una persona con esquizofrenia? Está escuchando voces, está sintiendo que lo persiguen. ¿Qué es eso? ¿Es una opresión espiritual, sí o no? Y muchas de las otras cosas, de los quebrantos de corazón, han venido porque nosotros hemos quebrantado este mandamiento. Y las consecuencias efectivamente son graves. Son graves. ¿Por qué dije yo en algún momento que de alguna manera hemos estado siendo adoctrinados para empezar a romper lo que Dios ha establecido y más en este ámbito? En la conferencia que yo les mencioné, yo hablo de cómo a través de las series de televisión, la música y muchas otras cosas nos están incitando a deshonrar a nuestros padres. Y yo lo menciono de la siguiente manera. Resulta que las series de televisión en los Estados Unidos en algún momento hablaban de la familia y de la unidad de la familia. Pero la cosa fue cambiando y quienes fueron tomando protagonismo eran los jóvenes, ¿sí? Y cuando aparecía la figura paterna o la figura materna, los hacían ver como tontos o como estúpidos. ¿Sí? Entonces, decía algo la mamá, eso está ahí claramente estudiado porque hay personas, sociólogos y psicólogos que han estudiado esto. ¿Sí? Entonces, cuando aparecía el padre o la madre, lo hacían decir alguna cosa estúpida y ponían risas de fondo, como decir, este es el tonto. Cosa que explica que a muchos de nosotros nos haya dado vergüenza que nuestros padres fueran a recogernos o a llevarnos al colegio. ¿A cuánto le pasó o les pasa? ¿Le dio pena? ¿De dónde explicamos eso? Cuando, sí, tú eres especial, desde que te guste la oscuridad eres especial. Pero eso explica, vea, no nos vayamos a Estados Unidos, traigámoslo más cerquita, algo que nosotros hayamos conocido. Les voy a poner el caso de que muchas personas acá lo vivieron. Y hubo una serie mexicana que se llamó, está conectada, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Rebelde.
Y muchos en esa época de la vida, de su existencia, no entendían por qué estaban siendo rebeldes. ¿Es así o no es así? Es más, una canción dice de la siguiente manera, ¿cómo decía? Y ellos van y todavía llenan estadios. Resulta que hay un proverbio que dice que nosotros, venga yo se los leo y se los busco, de la siguiente manera. Proverbios 6.2 habla acerca de las fianzas, ¿sí? Y que cuando uno sale fiador por una persona, pero esto es aplicable a todo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros debemos cuidarnos o guardarnos de lo que decimos, ¿sí? De lo que nosotros proclamamos con nuestra boca. ¿Por qué? Porque podemos quedar enlazados a ellos. Y dice, Proverbios 6.2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos de nosotros estamos cayendo o estamos siendo apresados por nuestras propias palabras. Y en ese tiempo, incluso hasta hoy, aquellos que cantaban sin entendimiento diciendo que eran rebeldes, se volvieron rebeldes. ¿Qué es la cuestión? Que como sociedad estamos enfrentando tiempos bastante complejos, ¿sí? Como decimos, los niveles de enfermedades mentales han aumentado de una manera exponencial, ¿sí? Y todo eso ha sucedido como resultado de que nosotros hemos quebrantado los mandamientos del Señor. Pero lo que quiere hacer Dios en medio de esta generación es restaurar personas, ¿sí? Restaurar personas. Yo quiero que me acompañen los de alabanza de una vez, por favor, porque vamos a ir cerrando. Y es que cuando Dios nos hace consciente de este tipo de cosas, nosotros debemos enderezar nuestro camino delante del Señor y ponernos a cuenta. Es decir, hay consecuencias, sí, pero también hay una solución. Y la solución fue dada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio nosotros hoy tenemos esperanza de que el resultado de nuestras acciones, es decir, la maldición que vino sobre nuestras vidas por haber deshonrado a nuestros padres, se rompa. Dentro de muchas otras cosas, Dios está levantando personas que han sido rotas en diferentes áreas como esta, para poder estar parados delante de ustedes dando un mensaje de esperanza. Y es decir, en algún momento yo andaba equivocado con el Señor, pero Dios me levantó. Dios hizo este milagro conmigo, porque lo que quiere hacer Dios es traer restauración. Lo que quiere hacer Dios de nuestras vidas son milagros que podamos expandir hacia otras personas, ¿sí? Hacia otras personas. Y para ello, Dios primeramente ha de hacernos conscientes a nosotros mismos. Si nosotros nos fijamos en el versículo que declara el apóstol Pablo en Efesios, de que nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque esto es justo delante de Dios, también dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en el temor del Señor. Entonces hay una posición, y es que verdaderamente nosotros hemos deshonrado a nuestros padres, ¿sí? Pero también está la otra parte, y es que también hemos sido heridos o maltratados por nuestros padres. Porque no fuera justo decir que muchas de las personas, incluso aquí presentes, no han conocido a sus padres, no han tenido un padre, o han sido abusados sexualmente por su padre, ¿sí? Han sido maltratados físicamente por sus padres, y muchas de las otras cosas que han sucedido. Entonces, sí, tenemos heridas como seres humanos, y la mayoría de nosotros acá tenemos heridas en esa área. Hemos sido, como lo decía Sebas en algún momento de la alabanza, hemos sido
maltratados por nuestros padres y necesitamos perdonar. ¿Por qué? Porque si nosotros no soltamos esto, no vamos a experimentar el poder de Dios restaurando nuestras vidas. Si nosotros no alineamos esto con Dios, ¿por qué? Porque lo que el enemigo nos quiere hacer creer es que nosotros debemos permanecer firmes en nuestra posición en referencia a nuestros padres. ¿Para qué? Para que tú no experimentes la bendición. Porque Él sabe que si tú sigues guardando rencor en tu corazón en contra de tu padre, en contra de tu madre, tú nunca vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque escrito está: serás maldito, vas a morir, se te apagará la lámpara en tu corazón. Y entonces el enemigo te va a decir: aférrate a eso y no lo suelte. Nosotros tenemos testimonios en este lugar de mujeres que fueron abusadas por su padre, y en el proceso de restauración, que Dios hizo con ella, pudieron perdonarla, pudieron perdonar a ese hombre, acompañarlo en sus últimos días de vida y entregarlo en los brazos de Jesús. Miren lo que hace el perdón y lo que hace la restauración. Un padre que abusó de sus hijas, Dios empezó a trabajar el corazón de estas mujeres, a decirles que debían perdonarlo. Ellas lo perdonaron, pero lo acompañaron en su enfermedad, ya en su lecho de muerte. Y en su lecho de muerte, por esa obra que Dios había hecho en esas mujeres, es decir, para este hombre fue increíble el ver de que él, después de haber desgraciado la vida de sus hijas, ellas lo perdonaran y lo acompañaran en su muerte. Y esto hizo que su corazón se rompiera y él entregara su vida a Jesús. Eso es lo que hace el poder del perdón. Afecta la eternidad de los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús nos perdonó todas nuestras maldades. Y si nosotros nos arrepentimos de corazón, ese perdón va a venir sobre nuestras vidas. Mi caso, para terminar, no es el caso ajeno a muchos de acá. Yo tenía bastantes heridas con mi madre, con mi padre, por las situaciones que nosotros vivíamos de pequeños, y en especial con mi padre, porque mi padre nunca fue un hombre responsable, nunca fue un hombre que proveyó para su casa de la manera que debía hacerlo. Entonces todo eso causa heridas en el corazón. Y Dios, efectivamente, en el trato en el cual Él empezó conmigo, me llevó a este punto y me dice: tú tienes que perdonar a tu padre. Tú tienes que perdonar a tu padre y tienes que honrarlo. ¿Sí? Entonces hubo muchas oraciones que yo dije: sí, Padre, yo perdono a mi padre, yo lo perdono, pero no era capaz de honrarlo. ¿Sí? Y en medio de todo esto, recuerdo que Dios empezó a transformar mi corazón, y que efectivamente el Señor me había mostrado de que yo no había perdonado. Yo recuerdo una vez, a mí me tocaba trabajar bastante duro. Y yo recuerdo una vez que yo estaba antojado de unos zapatos. Y yo tenía la plata para los zapatos. Y dije: me voy a comprar los zapatos. Y entonces el Señor me dice: sí, y mira los zapatos de tu mamá. Entonces yo me puse a mirar los zapatos de mi mamá y yo, a la cucha, como dice Johnny, le hacen falta zapatos. Entonces listo, y dije: no, Padre, le voy a comprar los zapatos a mi mamá, y le di la plata para que se comprara los zapatos. Entonces ahí descompleté la plata para mis zapatos. Y ya cuando tenía otra vez reunida la plata para los zapatos, dije: me voy a comprar los zapatos. Y el Señor vuelve y me habla y me dice: sí, y mira los zapatos de tu papá.
Cuando el Señor me dice que mira los zapatos de tu papá, ahí sí yo no me quedé reparando y pensando como que sí los necesita, sino que lo que salió de mi corazón fueron reclamos inmediatamente. Yo dije, Padre, no, porque Él nunca me regaló unos zapatos. ¿Cómo le voy a regalar yo unos zapatos ahora si Él nunca los regaló? Lo que había en mi corazón eran reclamos. Yo decía, no, no, no. Y el Señor guardó silencio. Y estos versículos empezaron a cobrar vida en mi mente y en mi corazón. Y me dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor no me dijo, tienes que hacerlo. No, Él simplemente se quedó callado. Pero la palabra empezó a hacer vida. Es decir, yo doy gracias a Dios que mi mente no se cauterizó, ni yo me aferré a una situación. Yo dije, Padre, lo voy a hacer, no por mi padre, lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por ti. Y efectivamente le regalé esos zapatos a mi padre, pero muchos reclamos habían en mi corazón hacia su vida. Entonces yo dije, esto no puede seguir en mi corazón, yo tengo que plantear una estrategia, porque cada vez que venía mi padre a mi mente salían reclamos de mi corazón. Es que mi padre no proveyó, es que mi padre abusó, es que mi padre no hizo, lo que sea que haya hecho tu padre o ha hecho tu madre. Entonces yo dije, Padre, cada vez que se vengan pensamientos a mi cabeza acerca de esto, lo único que voy a hacer es bendecir. Y el diablo venía, es que tu padre es un desgraciado, mira, mantiene borracho, mantiene con mujeres, mantiene esto por aquí, por allá. Y yo, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mi padre, yo lo bendigo, yo lo bendigo, yo lo bendigo. Y al principio esas palabras salían con sangre de mi corazón, porque me costaba mucho bendecir a mi padre. Pero después el Señor fue haciendo ese milagro en mi corazón, y a lo último ya no sentía rencor y no sentía todos esos reclamos que tuve en algún momento con mi padre. ¿Por qué? Porque a través de lo que Dios me había establecido, yo pude aprender primero a perdonar y después de eso a honrar. Créame que mi padre en este momento no es la mejor persona que hay en este mundo, pero yo lo honro a mi manera. Y es una infidencia, pero no me lo están preguntando. Una cosa es honrar y otra cosa es hacer las cosas de una manera correcta. Y les digo, a mí como hijo me tocó sacar a mi papá de la casa, es decir, lo eché. Yo lo eché de mi casa. ¿Lo estaba deshonrando? No. ¿Por qué? Porque cuando una persona está afectando un ambiente familiar no puede estar ahí. No puede estar ahí. Pero el hecho de que yo lo haya echado de mi casa no quiere decir que yo guarde rencor o que no tenga relación con él. No, de hecho, él nunca me dio dinero, yo le he dado dinero. Él nunca me dio ropa o zapatos, yo lo he hecho con él. ¿Por qué? Porque he aprendido algo que el Señor me ha enseñado, y esto es honrar a mi padre y a mi madre. Antes, ustedes no me lo están preguntando, antes de que yo conociera el mar, mi padre y mi madre lo conocieron porque mis hermanos y yo los enviamos primero a ellos. Eso se llama honra. Y para tú aprender la honra, eso duele y te va a costar. Pero créeme que si es algo que Dios ha dicho en tu palabra, para que seas bendecido y tus días largos sobre la tierra, es porque Dios lo va a hacer. Y el enemigo se va a ensañar tanto en contra de eso que te va a decir y te va a insistir: no lo hagas, no perdones a tu padre, no perdones a tu madre, no lo hagas. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú lo haces, tú vas a permanecer en maldición y nunca la bendición de Dios va a poder venir sobre tu vida. Te va a costar, sí, como a mí me costó lágrimas hacerlo. Pero si lo haces, vas a experimentar la gracia y el poder de Dios en esa área de tu vida.
y vas a poder en algún momento decir: Dios me sacó victorioso de esto. Y eso puede ser, como lo mencioné en algún momento, el gancho que va a llevar a esa persona a la eternidad. Como hace poco en una de nuestras prédicas lo mencionó Olguita, los reclamos que ella tenía hacia su padre, el Señor los transformó en perdón y amor que llevaron a ese hombre a encontrarse con su Salvador. Pero lo que tenemos que hacer en este momento es reconciliarnos con nuestro Dios en esa área para que nosotros podamos alcanzar su bendición. Así que yo quiero que oremos en esta manera y específicamente en esta área para que algo se rompa en el mundo del espíritu y tú puedas avanzar en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Quisiera pedirle a los servidores que estén atentos para orar por las personas. Así que pongámonos de pie y pongamos esto delante del Señor para que el Señor obre milagros poderosos y sobrenaturales en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nosotros bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, Señor, la exaltación que solamente tú eres digno de recibir, precioso Rey del cielo y de la tierra. Padre, gracias por el poder de tu Espíritu, Señor, que nos vivifica, Señor, que nos restaura, que nos levanta, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias porque tú estás aquí, Señor, para traer libertad, Señor, sobre tu pueblo, bendito Rey y Padre de la gloria, para impartir vida, Señor Dios todopoderoso y eterno. Padre, hoy, Señor, como hijos, Señor Dios todopoderoso y eterno, reconocemos delante de ti que hemos pecado, Señor, que hemos deshonrado a nuestros padres, bendito Rey y Padre de la gloria, y por esta causa, Señor, han venido maldiciones, Señor, ha venido oscuridad, bendito Rey y Padre celestial, sobre nuestras vidas, bendito Rey y Padre de la gloria. Pero hoy, Señor, nosotros nos presentamos delante del trono de justicia, Padre, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, bendito Rey y Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendito Dios, que a través del perdón, Señor, que tú nos otorgaste, a través del sacrificio vivo y eterno, bendito Rey y Padre celestial, es que nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra maldad y nuestro pecado, Señor, pero también, Señor Dios todopoderoso y eterno, pidiéndote, Señor, danos la provisión, Señor, para perdonar a nuestros padres, bendito Rey y Padre de la gloria, porque como pueblo tuyo, Señor, necesitamos ser sanados, bendito Rey y Padre celestial, porque como pueblo tuyo necesitamos ser restaurados, Padre. Necesitamos aprender, Señor, lo que tú has establecido en tu palabra, Señor, que a través de la honra, Señor, tú nos bendecirías, Señor, multiplicarías nuestros días sobre esta tierra, Padre, y nosotros, Padre, experimentaríamos tu bondad y tu poder, bendito Rey y Padre de la gloria. Hoy, Señor, ante el trono de justicia, bendito Rey y Padre de la gloria, lo reconocemos, Señor, y nos arrepentimos, bendito Rey y Padre celestial, de nuestra maldad, bendito Rey y Padre de la gloria, para que el enemigo, Señor, no tenga más poder, bendito Dios, de acusarnos delante de ti en esta área, bendito Rey y Padre de la gloria, y puedan ceder cosas en el mundo del espíritu, bendito Rey y Padre de la gloria. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey y Padre celestial, todo dolor de cabeza, bendito Dios, toda migraña que haya venido, Señor, sobre tu pueblo, Señor, a causa de una mala relación, Señor, de los hijos con los padres, Señor, es sin poder, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey y Padre de la gloria. Toda maldición generacional, bendito Rey y Padre de la gloria, que haya venido, Señor, sobre tu pueblo, Señor, a causa de la deshonra, es en esta hora sin poder, en el nombre poderoso
poderoso de Jesús, toda opresión en el nombre poderoso de Jesús es sin poder, bendito Dios. Toda ansiedad, toda depresión, todo espíritu de suicidio, te callas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey y Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendito Rey y Padre celestial. Tu pueblo, Señor, se levanta, bendito Rey y Padre de la gloria, y experimenta sanidad, bendito Dios, experimenta libertad, bendito Rey y Padre de la gloria, porque escrito está que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, bendito Rey y Padre de la gloria. Y hoy, Padre, nos hemos puesto a cuenta contigo, Señor Dios todopoderoso y eterno, para que nuestros pecados sean borrados, Señor, y experimentemos el poder de tu Espíritu y de tu gracia, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias por el poder de tu amor, por el poder de tu gracia, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno, Padre. Gracias. Nos alegra que hayas visto esta enseñanza. Nuestro deseo es que el Señor siga obrando en tu corazón. Te invitamos para que visites nuestro canal, te suscribas y también nos sigas en Instagram como _ccmy.